4 de mayo, se celebran en Rumania la repetición de las elecciones presidenciales. ¿Se acuerdan? Hubo unas elecciones donde ganó un tal Călin Georgescu, o perdón la pronunciación, no creo que haya muchos romanos viendo esto, pero bueno, sepan disculpar igual el destrozo que hago con sus nombres, pero son complicados, no, la verdad no tengo idea cómo se pronuncian los rumanos. Pero bueno, vamos a decirle Georgescu, que ganó la primera vuelta, pero fue excluido. Lo sacaron de la competencia porque dijeron que los rusos metieron la mano, que había mucha injerencia en las redes sociales a favor de Georgescu y que ellos no iban a permitir que les manipulen las elecciones, por lo tanto vamos a proscribir al candidato más votado porque no solo lo cargaron de acusaciones como financiamiento ilegal de campaña, vínculos con grupos fascistas, sino que además lo proscribieron para las nuevas elecciones. O sea, le anularon las que ganó y además de eso, como si fuera poco, le dijeron, pero por las dudas no vas a volver a participar. En su lugar, bueno, apareció por la Alianza para la Unión de los Romanos a George Simeón. Simeón, para mala suerte de los organizadores, parece que encabeza las encuestas. Simeón es en realidad el heredero forzoso, ¿no? Porque a Georgescu lo borraron legalmente, entonces Simeón ocupó el lugar de Georgescu y con la tan mala suerte que parece que tiene un 30% de apoyo y es la primera fuerza rumana. Por supuesto, esto es casi un oprobio para los organizadores de estas elecciones, que veremos que si pueden encontrar una forma de hacer un fraude digno, cosa de que no aparezca el sucesor de que ellos proscribieron otra vez como ganador, pero igual de todas formas hay una segunda vuelta y ahí es donde en definitiva se va a determinar quién es el nuevo presidente de Ucrania, y para eso ya tienen 2 candidatos, Antonescu y Nicu Sordan, que ambos son proeuropeos. Proeuropeos significa, por las dudas, para el despistado, pro Unión Europea, y favorables a la OTAN, ¿no? La segunda vuelta sería el 18 de mayo, si no se les ocurre anularlas de vuelta porque no les gustó el resultado. Es clave este resultado porque Rumania es una de las bases desde donde se intenta sostener la posición ucraniana, y resulta que los romanos, parece que con buen tino, habían decidido dar un vuelco e ir en otra dirección. Basta de meternos en una guerra que no es nuestra y que los ucranianos ya demuestran lo mal que les está yendo, ¿no? Pero bueno, veremos si la burocracia de Bruselas considera que la democracia europea es suficientemente tolerable para permitir que gane alguien con otras ideas, porque últimamente cada vez que van a una elección tienen sorpresas. Entonces, bueno, parece que han decidido cortar por lo sano. Tal vez proscribir a alguien en un país central hace más ruido que en un país más secundario, como puede ser el caso de Rumania, aunque no olvidemos el problemita con Le Pen en Francia, que parecería que, bueno, que no se amilanan tampoco con los titulares cuando no son favorables. Y paralelamente a esto, en realidad hace 2 días, el 2 de mayo, en la Oficina Federal para la Protección de la Constitución alemana, Servicio de Inteligencia Interno, clasificó oficialmente a la Alternativa por Alemania, Alternative für Deutschland, que hoy me preguntaban qué quería decir y por qué se escribe con mayúsculas y minúsculas, porque la A es de alternativa, la F es de für, o sea, para, y la D de Deutschland, que es la forma de decir Alemania en alemán. Entonces, la Alternativa para Alemania fue clasificada como organización de extrema derecha. Hicieron, obviamente, como les encanta, un informe de 1.100 páginas con 3 años de investigación para llegar a esta conclusión. Probablemente los 3 años fue porque finalmente no era un espasmo de la sociedad alemana, sino algo que empezaba a consolidarse como una alternativa de poder, y llegó la hora de darle una vueltita más de presión a la
publicidad negativa. ¿Qué le significa esto? Significa que van a vigilar al partido, incluyendo intercepción de comunicaciones y utilización de informantes. Básicamente, si van a infiltrar un partido político, van a intervenir las comunicaciones, bueno, eso es una forma bastante interesante de amedrentar a los ciudadanos, porque la mayoría de la gente común, los que no son kamikazes como nosotros, que no tiene muchas ganas de meterse en algo que te están diciendo, mirá que la inteligencia te va a espiar, va a controlar tus cuentas, va a controlar tus comunicaciones, va a observar tus movimientos, porque eso es la antesala a que vos tengas un problema legal. Entonces nadie quiere meterse en esas cosas. Muy pocos son los que aceptan ese tipo de cuestiones, entonces la idea es básicamente ir podando y forzando esto. Claro que esto es un arma de doble filo, porque si esto no funciona, esto termina por transformarse en un boomerang peligroso. La Oficina Federal de Protección de la Constitución argumentó que la ideología de la Alternativa por Alemania está centrada en la etnicidad y en la ascendencia, viola los principios fundamentales del orden democrático y promueve la discriminación, especialmente contra inmigrantes y musulmanes. Esto obviamente es materia de discusiones. Marco Rubio, quien no tiene, como ustedes lo conocen, si lo vieron con el aspecto físico que tiene, no es precisamente un ario del norte de Europa, calificó la medida como una tiranía disfrazada. La realidad es que llama un poquito la atención, ¿no? Que una oficina de inteligencia determine que un partido político no respeta las normas. Hace años que esto se viene produciendo y se venía sentando una deriva peligrosa que ahora se ha concretado finalmente. Cuando alguien se titulaba la capacidad de decir que era democrático o no, cómo debía pensar otro no, y a partir de ahí decían, bueno, estos son democráticos, pero estos son una amenaza a la democracia. Por supuesto, es una herramienta hipócrita que utilizan, porque los verdaderos nazis los apoyan los mismos que están proscribiendo a la AfD en Alemania, los están apoyando en Ucrania. Ahí los tenían con símbolos, con prácticas neonazis, con persecución, con asesinatos de opositores, con asesinatos étnicos y demás, pero ahí resultan que son luchadores de la libertad a los que hay que darles dinero y armas. Mientras que si esto pasa en Alemania, no, ahí son fascistas peligrosos. Tal vez la clave sea otra. La clave sea que los nazis ucranianos quieren entrar a la Unión Europea y los nazis estos alemanes quieren salir de la Unión Europea y quieren negociar con Rusia. O sea, es una cuestión absoluta y de absoluta hipocresía, y que un organismo de inteligencia sea el encargado de decir quién sí, quién no, bueno, es como mucho, ¿no? Pero bueno, no debería sorprendernos si un tribunal constitucional invade poderes y termina desplazando a quien debería haber seguido el camino para ser el legítimo presidente de Rumania, simplemente porque no le gusta la forma de pensar. O sea, vos podés ganar siempre y cuando respetes un marco. Claro, nos dice, no, pero eso tiene que ver con la defensa de la democracia y los derechos humanos, y es intolerable que alguien salga de ese marco y debe ser proscripto. Hay que ser intolerante con los intolerantes. Bueno, esa es una frase muy linda, muy hueca, pero que obviamente se utiliza de acuerdo a las necesidades coyunturales de cada uno. Entonces voy a determinar quién es el intolerante o quién es el que no respeta la democracia en función de mis intereses. Si me conviene, la respeta; si no me conviene, no la respeta. Y se acabó la historia. Todos sabemos que esto funciona así, ¿no? Básicamente, el gobierno alemán dice que esta decisión es un acto democrático basado en una investigación exhaustiva para proteger la Constitución y combatir el extremismo. Por eso, bueno, ¿quién lo determina ellos? Ellos mismos. La AfD es la segunda fuerza del Bundestag, el Parlamento alemán, y es la primera en las encuestas, ¿no? Segunda fuerza en el Parlamento, primera en las encuestas, y es rechazada por ser extremista. También nos van a decir, bueno, Hitler también ganó elecciones. Bueno, pero con ese criterio entonces desarmemos las elecciones, porque finalmente
Yo voy a decir quién va a ser peligroso, quién no, quién me gusta, quién no, entonces quién puede participar o no en las elecciones. Eso no es una democracia, porque no estoy en realidad haciendo lo que decimos siempre que funciona el sistema. Te estoy dando para que vos elijas. Bueno, voy a ir un poquito más rápido porque Bonnie me había pedido que deje más tiempo para charlar. Vamos a ver qué hace el señor Friedrich Merz, el nuevo canciller. Parece que va a seguir con esta política porque él tiene que garantizar la democracia, ¿no? La verdad es que, bueno, estos son solo dos muestras de lo que está sucediendo en Europa, ¿no? De lo que pasa con la verdadera democracia. Pero no debería extrañarnos, por ejemplo, que en Francia o que en España nos hablen de discursos de odio. Pero sí, ¿por qué discursos de odio? Porque dicen lo que no nos gusta, porque se les ocurre decir, no sé, que un hombre nace hombre y una mujer nace mujer y lo distinguen sus genitales. Eso sería un discurso de odio que tiene que ser proscripto. ¿Y cuál es la incitación a la violencia que justificaría la proscripción? En realidad ninguna. Dicen que promueven el odio y que entonces hipotéticamente algún loquito va a terminar atentando con... Bueno, y eso es la justificación, básicamente. Esto se aplica como un arma arrojadiza. Lo que no me gusta simplemente lo califico de discurso de odio y lo saco de competencia. Bueno, esto es lo que ha logrado precisamente el wokismo con sus nuevas categorías. No hace falta nada, no hace falta argumentar y tampoco hace falta probar. Basta con que alguien te acuse, que sea de una minoría oprimida interseccionalmente, sea por distintas razones, y a partir de ese momento eso pasa a ser verdad y esa acusación funciona, tirando por la borda miles de años de derecho, tirando por la borda la presunción de la inocencia, tirando por la borda la lógica de tener pruebas contra alguien a quien estás acusando y cancelándolo si simplemente esta persona decide luchar por su derecho a decir lo que piensa, ¿no? Y bueno, eso significaría la cancelación, donde redes sociales alentados por medios de comunicación funcionan furiosamente. Síguense a ridículos, acuérdense como Rowling, que haber dicho que las mujeres menstruaban hizo que la calificaran, la autora de Harry Potter, que la calificaran como transfóbica por haber dicho que las mujeres menstruaban. Bueno, parecería una verdad bastante comprobable científicamente, ¿no? Sin embargo, esto significó la cancelación de la autora del libro y de las películas tal vez más vistas o de las más vistas en las últimas décadas. Bueno, esto es el nivel de locura en que está la democracia europea. Pero no es solo patrimonio de Europa. En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos la característica que el Ku Klux Klan, que tiene algunas posiciones un poquitito radicalizadas, ya saben, ¿no? Bueno, no está prohibido. Pero por otro lado, el FBI, por ejemplo, espía a un presidente como Trump y lo hace con justificaciones que no han quedado muy claras, acusándolo de espiar para otra nación. O las tecnológicas, por ejemplo, limitan el alcance de las voces disidentes, aquel que opina distinto, simplemente porque se le da la gana con el apoyo del Estado en su momento con Biden, ¿se acuerdan? Donde las redes sociales investigaban, las empresas en realidad, investigaban las redes sociales de cualquier empleado y si ese empleado había hecho una opinión política que no era de su agrado, lo podían cancelar, es decir, despedir, simplemente por haber dicho que no estaba de acuerdo con determinadas teorías, como la teoría crítica de la raza, con la teoría de géneros o lo que sea. Cualquier cosa de esto era motivo de despido ante el aplauso de las mayorías. Bueno, esto también parece de ser democrático. Y yo les recuerdo que son los mismos que persiguieron a Edward Snowden y a Julian Assange, donde muestran que la libertad de prensa es siempre y cuando me sirva. Todo esto funcionó bajo un mismo sistema de gobierno, el globalismo europeo, que hoy se atrinchera y acusa precisamente a otros de ser fascistas y de prohibir la libertad de expresión, cuando en realidad era lo que ellos venían haciendo antes. ¿Estamos lejos en Iberoamérica? Y tal vez no. Por ejemplo, casos más conocidos,
las acusaciones de lawfare, el uso de la justicia como arma política, no es solo en el caso de Cristina Kirchner o en el caso de Lula, está lleno de persecuciones de un lado para el otro, todo el mundo persigue a todo el mundo y la justicia actúa como árbitro de poder entre los distintos grupos, ¿no? De Bolsonaro a Lula, de Cristina a los políticos que a uno se le ocurre en la Argentina, todos están utilizando o intentando utilizar la justicia y la justicia prestándose a este juego en una forma lamentable. El propio Andrés Manuel López Obrador en su momento concentró su poder y atacó bastante a los medios, aunque, bueno, mantuvo las elecciones que le permitieron que Sheinbaum, su candidata, terminara ganando las elecciones, ¿no? De alguna manera, Trump fue el que conmovió este sistema con las elecciones porque venía con otras ideas. No porque sea más o menos democrático, porque desnudó la falta de democracia de los anteriores. Y de alguna manera, hoy esos que perdieron esa elección terminaron aterrizando en Europa. ¿Por qué? Porque allí el globalismo, que es el desalojado y el autor básicamente de esta destrucción de lo que eran las democracias, que tenían muchísimos problemas y siempre estuvieron teñidas de hipocresía y de cuotas de poder, donde los poderosos realmente influían sobre los políticos, siempre existió, pero el nivel de las últimas décadas es algo inaudito para la propia historia de Occidente. Quienes sostenían ese sistema terminaron refugiándose hoy en Europa, en la Unión Europea, en el Banco Central, en la OTAN, en las ONGs, que básicamente son la conciencia moral en muchas naciones y dictan leyes. La disidencia interna la combaten con censura blanda, con proscripción, con aislamiento mediático y ahora parecen dispuestos a dar un pasito más, ya como está demostrando Alemania o Rumania, ¿no? ¿Por qué se refugiaron en Europa? Simplemente porque es lo que les quedaba, no pudiendo controlar China, obviamente no controlando a Rusia, no controlando a Irán, no controlando a la India. ¿Dónde les quedaba refugiarse si no era Europa? Porque en realidad ellos eran Occidente era Europa y Estados Unidos, pero perdieron el poder en Estados Unidos, aunque sea temporariamente. Mientras tanto, el exilio es en Europa. Las élites aún controlan en Europa todas las estructuras supranacionales. Tienen poblaciones envejecidas que están dependientes del Estado, lo que les permite a ellos tener una mayor influencia y usan como una vacuna contra cualquier tipo de rebelión de origen independentista, nacionalista, como la tildan, utilizan la memoria del fascismo y todo les sirve, todo lo que no sea de su gusto, que atente contra el modelo globalista, es fascismo, a secas. Lo que finalmente no pudo sostener el globalismo en Washington lo terminó rearmando desde Bruselas, París, Berlín, Londres, ¿no? Londres a la cabeza, por supuesto, de todo esto. Y ahí es donde llegamos al punto central de lo que queríamos charlar hoy, ¿no? Resistencia populista o sumisión tecnocrática es lo que nos queda como futuro. Primero, quería hacer una pequeña descripción de la situación en que estamos, que en Occidente se olvida muchísimo, porque lo que es política en Occidente se ha escindido con la idea del laicismo y primero se la apodó de la religión organizada y tradicional y luego del sentido espiritual y por último del sentido moral. Todo fue una sucesión de cosas y hoy la política pasa por otro lado, pasa por repartirse cuotas de poder y nada más que eso. Para eso, ¿qué hizo falta? Primero, un vacío espiritual, desconectar al alma. La primera fase del dominio, en realidad aprendieron los ingenieros sociales, no era con tanques, leyes,
coercitivas, sino básicamente con ideas. ¿Qué necesitaron? Necesitaron desacralizar al ciudadano moderno. La religión, que antes era el sentido moral, el centro del sentido común, terminó siendo ridiculizada y marginalizada como una reliquia del pasado. Creo que estos, sean religiosos o no, estamos todos de acuerdo que ese es el proceso que hoy está. Algunos dirán está bien, otros dirán que está mal, pero sucedió así. El patriotismo fue de la mano, se lo canceló con la cultura actual como un nacionalismo tóxico. Fíjense que hablar de patriotismo, nacionalismo, ya te cierra un montón de puertas en general. Ahora se empiezan a abrir porque la gente se está empezando a cansar. Pero durante muchos años cerraban todas las puertas. Hablar de esto era ser tóxico, era ser supremacista. Y había que andar aclarando, no, porque yo soy de un nacionalismo, pero de inclusión. Bueno, la tradición finalmente termina entonces reemplazada por estructuras líquidas, donde la individualidad radical es el nuevo altar, ¿no? Eso es lo que ha cambiado. Ya no hablamos de la comunidad, sino hablamos del individuo. El sujeto ya no se identifica con una herencia cultural o espiritual. Yo soy lo que eran mis padres, lo que eran mis abuelos, lo que eran mis abuelos. Esta es mi historia. Eso desaparece y empieza a identificarse con etiquetas. Género, orientación, sensibilidad. Fíjense cómo se presenta a alguien en Estados Unidos cuando es alguien evolucionado, explicando cuáles son sus pronombres. O sea, llegamos a esto. Yo tengo que decir cómo me tienen que llamar, si por él, por ella, por ellos, por todos, por nosotros, por lo que se ocurra, porque hay cientos, miles de pronombres de acuerdo a lo que cada uno se autoperciba. Bueno, evidentemente esa etiqueta es lo que reemplaza la herencia cultural. Yo antes era tal, hijo de tal, venía de tal lado, mis padres tenían tal cultura. Eso desapareció. Hoy es una hoja llevada al viento, el hombre común. No tiene raíces, y si no hay raíces, no hay resistencia. Lo pueden ver, cualquier árbol cuyas raíces se debilitan. ¿Qué es lo que pasa? Un viento lo voltea. Entonces, esto se complementa con una presión psicológica constante. Hay un miedo como norma. Dicho en términos prácticos, la maquinaria que generó el ingenio globalista tiene que ver con la crisis permanente. Primero, fueron muchas, una tras otra, pero vamos a nombrar, por ejemplo, la pandemia, el COVID, que instaló el miedo al otro. Acuérdense, no saludes, no podés tocar a nadie, no podés abrazar, no podés darle la mano, no podés darle un beso, no podés, te tenés que cubrir la cara. La obediencia médica, cualquier médico daba instrucciones, a veces absurdas y contraproducentes, pero bueno, esto se normalizó el encierro, se normalizó todo. El cambio climático fue otra de las herramientas de culpa masiva. ¿Por qué? Porque tu forma de vida es lo que mata al planeta. Que vos comas carne mata al planeta. Que vos te calefacciones mata al planeta. Que vos te refrigeres mata al planeta. Que vos existas mata al planeta. Vos no sos, nos dijeron, el centro del mundo. El planeta no está para servirte a vos. Vos sos una especie de plaga que asola al planeta. ¿Cuánto se han repetido? Y todo, y casi se hizo una frase de sentido común, decir, no, nosotros estamos matando al planeta, no, el hombre es una verdadera peste, el hombre es una plaga. Bueno, esto se hizo carne. Y las guerras, obviamente, la amenaza constante de guerra, la cuestión de Ucrania que podía escalar hacia una guerra nuclear internacional, mundial, lo que sucedió en Gaza, son básicamente pantallas emocionales y selectivas, que no tienen como propósito informar, sino alinear. El bombardeo, en realidad emocional, lo que hace es evitarte que vos tengas energías para pensar, para actuar o para rebelarte. Che, siempre como una tierrita que me hace picar la cara. Vivís agotado, anestesiado, sobreestimulado y vacío.
Esto se da, esto lo vemos en cualquier lado, por algo existe el consumo de ansiolíticos. La mitad de la población tiene que consumir ansiolíticos y los que no consumen ansiolíticos probablemente consumen alcohol o otro tipo de drogas ilegales, ¿no? Porque vivís agotado, porque vivís anestesiado, porque vivís sobreestimulado, todo a la vez pero vacío. El desgaste físico y emocional se transforma en cuerpo sin alma. La vida cotidiana hoy se ha convertido en una batalla de supervivencia. Esto lo puede decir cualquier argentino, pero lo puede decir cualquier español, lo puede decir cualquier mexicano, lo puede decir cualquier venezolano, lo puede decir cualquier chileno, cualquier estadounidense. Es una batalla constante, salarios estancados, inflación crónica, deudas que no podés pagar, alquileres que no se pueden pagar, viviendas que no podés comprar, autos que no podés mantener, trabajos, pantallas, hijos, burocracia y redes sociales terminan generando una especie de agotamiento permanente. Vivimos cansados, vivimos agotados. Véanse ustedes mismos, dígame cuánto les sobra energía y cuántos la verdad están hartos de todo. Estás cansado físicamente y emocionalmente. Y a esto le podemos sumar la imposición del discurso político. Cada palabra la tenés que medir. Cada gesto tiene que ser pensado para que no seas cancelado. Cualquier frase que vos decís, ya sea en el marco de una cancha de fútbol o lo que sea, es perseguida y sancionada. Y se generan enormes debates sociales por cuestiones nimias, tontas, que en otro momento no hubiese herido la sensibilidad de nadie y que ni siquiera la gente común que pretende ser defendida tiene algún problema. Es la especie de policía del pensamiento que nos dice qué, cómo, cuándo y dónde actuar. Y esto genera una autocensura emocional constante que termina minando la autoestima y generando una especie de neurosis social. Entonces, hay un proceso de ingeniería social, como estamos viendo, de presión sobre el ciudadano común. ¿Y qué es lo que te queda como ciudadano? Vos antes tenías la familia, tenías la parroquia, tenías el club de barrio, tenías la comunidad de vecinos. Hoy el vecino es un extraño. ¿Cuántos? Tal vez no los que viven en el interior, pero los que viven en las grandes ciudades. ¿Cuántos conocen al vecino? ¿Cuántos han pasado de un saludo a la distancia, un gesto? Es lo más que conocemos al vecino. ¿Saben los nombres de los vecinos? Yo a la mayoría de los vecinos no los conozco. Conozco los nombres de 2 o 3. La gente no se conecta, el vecino es un extraño. La familia está dispersa, está ideológicamente dividida, pero aparte laboralmente. ¿Se acuerdan cuando nosotros teníamos familias donde vivían los padres, los abuelos? El padre se compraba una casa y en el terreno el hijo construía la suya. Eso desapareció, adoptamos el modelo estadounidense, donde el hijo llega a los 18 años con suerte y se va a vivir solo. Y si se va a vivir solo y en la otra punta del país, mucho mejor, ya se verá en el Día de Acción de Gracias y que agradezcan. ¿Qué familia quedó si cada uno tiene la obligación, la presión social constante de dejar su familia e irse a malvivir porque ni siquiera tiene condiciones dignas de vida con un grupo de amigos o con alguien para poder sostener los gastos que ni siquiera así puede avanzar, ¿no? La familia está realmente a la defensiva, está destruida, está dividida, está fracturada, familias ensambladas, familias donde se nos instiga que al primer contratiempo se desarma. ¿Cómo vos vas a tolerar que te diga eso, que te haga eso, que piense eso, que restrinja tus libertades de tal forma? Siempre son estupideces. Al primer contratiempo que tenés, ¿qué es? Separate, rompe tu pareja. Bueno, esa es nuestra familia. La comunidad es hoy digital, superficial y moderada por algoritmos. Nuestra comunidad son las redes sociales, son el celular. No hay otra comunidad. La atomización social, por lo menos vuelve a existir en las grandes ciudades. En algunos lugares del interior por esto sobrevive. La atomización social crea individuos solitarios, desconectados,
y por lo tanto vulnerables. Son perfectos entonces para ser manipulados por burócratas y en definitiva es el triunfo del ciudadano gestionado sobre el ciudadano libre. El producto final es un ser humano que es dócil, un ciudadano que no tiene identidad firme, que no tiene redes de contención, porque le minaron la familia, le minaron la comunidad, le minaron la parroquia, le minaron la fe, le minaron la historia, le minaron hasta su propia identidad. Es un ciudadano sin sentido de trascendencia, que esto era lo que yo la otra vez trataba de decir. Emocionalmente entonces exhausto, que no lucha, y lo vemos claramente en las calles. El ajuste de Milei es el más grande de la historia de la humanidad, lo dice Milei. Y dice que la gente lo festeja, y la realidad es que la gente no lo festeja, pero lo tolera. A algunos les parece que es el único camino, otros no saben, la mayoría no les interesa. Dice, ¿para qué te vas a preocupar si no vas a poder hacer nada? ¿Quiénes salen a protestar? Un grupo de militantes que intenta tomar el poder para hacer el papel de Milei y que Milei se vaya del poder que está. Nada más, pero esto ante la ausencia de el interés de 45 millones de los 47 millones que viven en la Argentina. No sé, es una cifra arbitraria, por supuesto, no tengo idea cuántos, pero yo les diría que el 90% de la gente mira con una mezcla de asombro y resignación lo que hacen para luchar políticamente, porque nadie los representa. Y ese desgaste no tiene cable a tierra, porque nos rompieron todos los cables a tierras que había, tradicionales. Lo único que nos dejaron es el psicólogo. Y el psicólogo tiene una formación apta para estos tiempos. Entonces, por ejemplo, cuando tu pareja tenga un problema, ¿qué te va a decir el psicólogo? Sepárate. Y lamentablemente yo les digo, por experiencia, conozco gente que trabaja en el ámbito y te dicen, yo me estoy asombrado, pero así piensan, así salen educados de la facultad de psicología. Entonces vos tenés un problema y la solución que te ofrecen es romper, no te ofrecen mantenerlo. ¿Por qué? Porque esto funcionará el sistema, porque eso es lo que están buscando. Lo mismo va a pasar si tenés un problema con tu hijo, si el problema vas a tener con tu hermano, siempre sos vos, porque está orientado a qué? A exaltar tu individualismo, a que vos seas el centro del universo. Vos no servís a la comunidad, sino vos sos lo único en lo que hay que pensar. Entonces, ese ciudadano termina siendo alguien que no tiene redes de contención, no tiene trascendencia, como decíamos, y que no tiene voluntad de lucha. Quebraron la voluntad de lucha. Simplemente ya no porque no quiere. Ya llegó un punto en que no puede luchar. Está agobiado por los problemas diarios, está agobiado por la presión. Desde los chiquitos, cómo pagar la luz, cómo pagar el gas, cómo comprar la comida, hasta lo más grande. Viene una nueva epidemia, va a haber una guerra nuclear, con pasos intermedios. Este gobierno va a sostenerse, qué va a hacer con el dólar, qué es lo que va a pasar con mi trabajo. Todo es presión, 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 presión. Y sobre eso, ¿qué te ofrecen? Entretenimiento vacío que apunta a llevarte en el mismo camino y te destruyen hablando mal de todo lo que te contenía. Entras en un modo supervivencia. El ser humano sobrevive. Sobrevivimos nosotros como individuos. Tratamos de zafar, de salir adelante como sea, no como grupo humano, como individuos. Y ese es el nuevo ideal social que se pone. Por lo tanto, después vos vas a votar lo que te indican, o si no votás lo que te indican vas a ser indiferente, lo cual da lo mismo, vas a repetir consignas. Fíjense las peleas entre libertarios, kirchneristas, de izquierda, de derecha, no hacen nada más que repetir consignas, se flagelan por sus propios privilegios. Unos gran dramas porque si no usaste el pronombre adecuado con la persona correcta mientras está muriendo de hambre millones al costado. Y sobre todo nunca cuestionar la narrativa
dominante. Sobrevivir, más todavía, vivir con dignidad dentro de este infierno es absolutamente difícil. Tal vez no sea imposible, pero lo que no podés esperar es que el sistema cambie solo, desde arriba. Se sobrevive y se resiste desde adentro hacia afuera, desde abajo hacia arriba. Y a veces el problema es que nosotros tenemos que esperamos que la solución venga de arriba. Voto a este porque a ver si resuelve las cosas. No, no las va a resolver. Nadie las va a resolver. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a entrar un poco en el modo Ivoni de autoayuda, porque siempre me dice, vos siempre das un mensaje, tirás todo abajo y nunca decís qué hacer. Bueno, vamos a tratar de dar una solución. Reconstruir tu fortaleza interior. Esto es clave. Sin esto no podemos hacer nada. Tenemos que tener una mayor espiritualidad. Puede ser religiosa, si la tenés, puede ser mística, puede ser algo, pero conectarse con algo superior. Después ya veremos cómo. Yo tampoco estoy a favor de cualquier conexión, pero hacer algo, porque si no, ni siquiera tenemos trascendencia y por lo tanto, sin trascendencia, sos la base de la manipulación. A veces es conveniente buscar aquietar un poco los ritmos, tomarse un rato para hacer alguna introspección, para no estar aturdido, precisamente los que son creyentes para rezar, porque todo esto son formas de reconectarse, de volver a intentar el centro anímico, cambiar, no cambiar, yo diría obtener hábitos de lectura que no sean exclusivamente las cuestiones que uno tiene en redes sociales, sino ir a temas profundos, filosóficos, históricos, de religión, de lo que sea que te permita alimentar el alma. Eso es uno de los problemas. Fortalecer el cuerpo es otra también cosas que viene de la mano, porque el sistema ya deja de promover cuerpos fuertes, mentes sanas, sino en realidad lo que quiere es ciudadanos débiles, enfermizos y dependientes precisamente de los fármacos, sean legales o ilegales, da lo mismo. Entonces, bueno, el tema de tener actividades físicas ayuda a mejorar, te da endorfinas, te da una visión más activa del mundo. La comida, empezar a darle importancia a la comida, a la comida como ritual y como fuente de nutrición. Es complicado porque la mayoría de los alimentos vienen procesados o generados de tal forma que carecen de los minerales y vitaminas en las cantidades que tendrían en otras condiciones. Pero bueno, mientras tanto, cuanto vos menos lo proceses el alimento, más natural, más lo cocines vos, más vas a tener posibilidades de conectarte con tus propias raíces, ¿no? Cortar, algunos dicen el scroll infinito, el tema de pasar y pasar, y fíjense que por ejemplo las redes sociales pasaron de los videos, por ejemplo, a los shorts. El modelo TikTok, que es estímulo constante de segundo. No hay tiempo para la reflexión, nos enseñan a pensar con pocos caracteres, pensamos con pocas palabras y pensamos todo superficial, porque todo lo que nos alimenta es superficial. Y nosotros necesitamos profundizar para entender qué es lo que nos pasa. Por lo tanto, de alguna manera, bueno, limitar eso. No digo que no lo hagan, porque de hecho lo tenés que hacer para conocer en qué está el mundo, pero darle un sentido más lógico, pero ir más allá. No asustarse si un programa dura 1 hora o 2 horas. Fíjate si es bueno y si ofrece contenido de calidad. No lo midamos por el tiempo. Y todos terminamos mirando y dicen, no, esto es 1 hora, me lleva un montón. Miro este que tiene 10 minutos y veo y tengo una versión resumida. Bueno, eso termina siendo algo negativo. Desarrollar el pensamiento crítico y básicamente para eso dudar de todo lo que te provea el sistema. Medio, bancos, ONGs, influencers, todo lo que venga.
con promoción detrás está envenenado. Eso es otra de las cuestiones. Nadie se hace famoso de un momento para el otro sin que el sistema lo quiera. El sistema te pisa, o el sistema te levanta. Cuando uno empieza a tener, fíjense, empieza a ser un influencer que viaja por el mundo y lo invitan y tiene millones de visualizaciones, nunca es alguien que cuestiona realmente el sistema. Puede cuestionar alguna cosa como una válvula de escape, pero nunca en profundidad. Y recuperar la comunidad, ¿no? Tratar de recuperar el contacto con la gente virtual y sobre todo personal, o sea, tratar de tener contacto con grupos, aunque sean pequeños, pero de gente que piense como vos, para ir haciendo núcleos de pensamiento diferente, ¿no? Para eso hay que identificar a la gente que uno piensa, ser inteligente, buscar, ser tolerante también y buscar las formas de abordar. Hay pequeñas cosas que a veces no hacemos, pero que son claves. Por ejemplo, comer en familia. La gente, yo me he ido enterando a través de mis hijas, que la gente ya no come más en familia. Va a la casa de alguien y come cada uno en un horario distinto, cuando se le da la gana. Y eso fue fomentado por la destrucción de la familia, por los distintos horarios, porque el trabajo, el estudio, todo te va impidiendo coordinar los horarios. Y después, en definitiva, porque hay una voluntad de que seas individualista, de que no tengas normas. La propia rigidez de sentarte a comer a tal hora, de preparar la comida, sentarte, parar, hablar, conversar, bueno, todo eso es clave. Es clave para que vos generes esa estructura familiar con diálogo. Si no, no vas a tener familia. Si no tenés familia, no tenés el anclaje que es lo que vos necesitas. Tratar de recrear lazos con los vecinos, muy difícil en las ciudades grandes, pero por ahí en los pueblos o en los lugares que se vive más en comunidad, hay algunas iniciativas en ese sentido que son interesantes, ¿no? Y en definitiva, predicar con el ejemplo. Esto es una de las cosas que a veces no se toman muy en serio. Nosotros nos enseñaron Clinton con Lewinsky, por ejemplo. Yo me acuerdo que los que decían, no, pero eso no está bien, el tipo no puede ser presidente de Estados Unidos y tener ese tipo de acciones donde engañó a su mujer con una becaria. Obviamente hoy diríamos que es abuso de poder porque era el presidente, la otra era una becaria apenas. Pero ¿qué era lo importante de eso? No, pero es un buen administrador, te decían. Está haciendo bien su trabajo. Separemos lo moral de lo personal de lo público. Eso fue lo que bajamos la vara. Eso nos mostró que el político no tenía que explicar sobre su vida privada y que el tipo podía ser un verdadero desastre en su vida privada, pero después ser un eficiente administrador del Estado. Bueno, ¿eso puede ser alguna vez? Sí, alguna vez puede ser. La inmensa mayoría de las veces no. El tipo es un desastre en su vida privada y cuando acceda al servicio público lo va a utilizar para mayores beneficios personales. Es eso lo que va a hacer. Entonces, era clave el tema de destruir esa imagen. Por eso se destruyen los patriotas, por ejemplo. Por eso se duda de la sexualidad de Belgrano, dudas aparte sin ningún tipo de razón seria, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se busca es bajarlos del bronce y hacerlos humanos. En realidad lo que se busca es evitar el ejemplo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es exactamente lo contrario, tratar de nosotros ser el ejemplo. Y para ser el ejemplo a veces tampoco es tan fácil, porque te van a poner abajo de una lupa y te van a marcar cada uno de tus errores. Pero bueno, aquel que quiera tener una vida pública tiene que estar dispuesto a que su vida sea transparente y resista un escrutinio. Yo no puedo pretender ser presidente y tener 20 muertos en el placar. No. Si yo soy presidente, tengo que ser transparente. Eso no me asegura nada, pero por lo menos me da una base un poquito mayor, porque después no solo el político es un desastre, después se baja la vara para toda la sociedad.
Y después ya no es como pasaba antes, que decían que, bueno, no, el abuelo o el padre era un hombre de palabra, era un tipo que decía. Eso empezó a hacer que después los hijos lo empezaran a cuestionar y decían, bueno, medio salami mi padre, cómo hacía tal cosa, cómo no aprovechó tal cosa, bueno, porque era más íntegro. Tenemos que empezar a ver eso menos como una tontería y empezar a verlo como algo serio. La integridad es clave para reconstruir nuestra sociedad, ¿no? Y ya terminamos diciendo, bueno, básicamente que también hay que ser inteligente con los discursos. Uno puede hablarles, pero uno tiene que ubicarse y ver lo que tiene enfrente. Si esa persona no va a entender que todo está podrido, no empecés por ahí a hablarle. Tenés que empezar bajándole el nivel, dándole tiempo que asimile la información. Hay veces veo que eso es un error bastante común en muchos políticos. Hacen discursos encendidos y revolucionarios que solo le van a llegar a 3 tipos que ya están convencidos, que no hace falta hacerles el discurso. Esa gente ya va por otra etapa. Pero el resto empezó a escuchar esa verborragia y bajó la persiana y no te escucha más. Entonces hay que ver cómo uno puede ir insertando, si el objetivo es eso, si el objetivo no es una teatralización y nada más que eso. Todo esto si nosotros en realidad queremos reconstruir esta civilización que está al borde del colapso. Tenemos que empezar, bueno, corrigiendo nuestras cuestiones, corrigiendo nuestras familias, corrigiendo nuestra comunidad, para poder pretender corregir el rumbo de nuestro país. Porque si empezamos al revés, esperando que desde la presidencia y desde el Congreso bajen los ejemplos hacia abajo y que eso influye en la sociedad, estamos absolutamente muertos. Eso no va a pasar. Necesitamos nosotros forzar el cambio para después llevar a alguien a la presidencia que responda a otros parámetros.